Gracias por esta oportunidad que nos concede la vida todavía nuestro Dios, a cada uno de los presentes y a cada uno de nuestras familias, etcétera. Gracias a, a nuestro Padre Celestial que tenemos la oportunidad entonces de compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y queremos hablar por qué hay diversas o tantas creencias. Y abajo aparece algo que dice, hay Dios o dioses, porque de repente el ser humano se ha convertido en venerar, en adorar dioses inferiores a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y por esa es la razón de la cual encontramos que muchas personas en la humanidad o la humanidad ha dejado de servir al verdadero Dios, al verdadero creador del universo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el hombre o el ser humano se inclina, ¿verdad? Tiene esa inclinación por su libertad, por su libre albedrío, por su decisión de creer en el creador del universo. Pero también sabemos de que hay mucha gente en la humanidad que deposita su creencia en dioses, en algo que no tiene ninguna sustento bíblico a través de la palabra de nuestro Dios. Y esa es la razón por la cual hoy debemos preguntarnos por qué hay tantas creencias, tanta inclinación, ¿verdad? Hacia dioses y no hacia nuestro Padre Celestial, al creador del universo, al que creó todas las cosas. Entonces, ¿será que Dios le agrada que haya diversidad de creencias? Como también que cada quien crea e interprete la Biblia y enseñe a su manera. El problema de los Corintios, texto que usted lo conoce perfectamente bien, el caso de los hermanos allá en Corintios, Pablo lo que les recomienda, según el texto de 1 Corintios 1:10, les recomienda que ellos debían de hablar todos una misma cosa. En otras palabras, que no podían enseñar una cosa diferente y otros otra, ¿verdad? En cuanto a la fe, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la creencia, debe de haber unidad, ¿verdad? Entonces, el problema en los corintios es que ellos tenían este problema y Pablo les recomienda y les dice que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablé y les dice todos una misma cosa. Entonces, si vamos a hablar la misma cosa o la misma enseñanza, la misma doctrina, entonces es obvio que también se tiene que adorar al mismo Dios, al único Dios verdadero. Y que no haya, les dice, entre ustedes divisiones, hablando de conflictos que conocemos perfectamente bien lo que había en la ciudad de Corintio, donde estaba la congregación, la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo había fundado. Y en el verso 13 del capítulo 1, Pablo le sigue recordando y le dice, bueno, ¿acaso está dividido Cristo? Les dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, yo creo que aún a los cristianos, hermanos, se les dijo y se les ordena o se les manda a la luz de la palabra de Dios o a la Biblia que debemos de hablar una misma cosa, enseñar una misma cosa, adorar a un mismo Dios, no a dioses inferiores, ¿va? Sino a un Dios verdadero, que todo lo hizo, que todo lo creó, para que nosotros, la humanidad, pudiera vivir, pero que le pudiera adorar solamente a Él y obedecerle solamente a Él a través de su palabra. Que debían de estar también, que estuviéramos y debemos de estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces Cristo no está dividido, ¿va? El hombre lo divide.
con sus actitudes en contra, malinterpretando la escritura, mal enseñando la escritura, ¿verdad? Y de repente esa adoración, aunque quiera decir que la está haciendo para el único Dios, realmente que es una adoración vana, ¿verdad? Es una adoración vana. Entonces, debemos de estar en un mismo parecer. Y la verdad es que Cristo no está dividido. Cristo no tiene cuerpos injertados que no sean el cuerpo de Él, el cuerpo verdadero, la iglesia por la cual Cristo murió, ¿verdad? Y edificó. A Dios le agrada de repente ni aprueba las creencias. Y eso lo encontramos desde el inicio de la creación, cuando Él empezó a instruir al pueblo que había escogido. Pero a veces es bueno preguntarse, ¿qué es la creencia en varios dioses? Bueno, el politeísmo es la creencia en varios dioses. No existe solo un tipo de relación entre los dioses en las religiones politeístas. Algunos ejemplos de estas relaciones son la creencia de un Dios creador, símbolo de devoción por sobre todo los otros dioses y deidades, como una fase de la propia religión hinduismo. Entonces, el asunto de esto es que yo busqué el significado de esto, de las creencias en dioses. Y es que realmente existe ese problema. Encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 23, ¿va? Y 23:13. Pero nos dice Dios, hermano, en su palabra, que desde el principio habían creencias, se le rendía sacrificios a dioses, como usted puede ver en la pequeña imagen que está allí. En Éxodo 23, dice Dios, el verdadero Dios, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No habrá dioses delante de mí, dice Dios. Le dice al pueblo de Israel. Pero no solo porque es el pueblo de Israel, entonces hoy en día pueden haber dioses inferiores a nuestro creador. En Éxodo 23:13, y todo lo que os he dicho, dice, guardadlo o háganlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. No saldrá, dice, de vuestra boca. Entonces, habían creencias hacia dioses inferiores al Creador. Sí lo habían. Pero Dios no se agrada, ni le complace que de repente el ser humano se desvíe o nos desviemos, que desviemos nuestra creencia en alguien más que no sea el Todopoderoso, el verdadero Dios. Éxodo 32:8. Pronto se han apartado, dice, del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una gran mentira, porque no fue ese becerro el cual lo sacó de allá, fue el verdadero Dios. Entonces Dios les está reclamando al pueblo de Israel. Y en Éxodo 32, verso 23, porque me dijeron, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, dice, la desesperación va de este pueblo de Israel. A este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ellos nos dicen, bueno, que Dios lo mandó para que nos sacara. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, dice. Levítico 19:4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, Dios siempre ha rechazado y ha castigado a aquellos que depositaron su creencia o una creencia en dioses. En Éxodo 22:20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto
solamente a Jehová, solo nuestro Padre Celestial, el creador del universo, tiene todo la atención para poderle, dice, ofrecerle, dedicarle sacrificios y no a los dioses, solamente a Jehová. Será muerto, dice. Era un delito entonces en el aspecto espiritual. Dios, o nuestro Dios, el verdadero Dios, no soportaba y no soporta y no está de acuerdo que lo reemplazca la humanidad o el ser humano. Hoy en día, hermanos, hablando ya de la actualidad, hoy en día hay muchas creencias falsas y cada símbolo de esto que usted logra mirar acá, mire, cada símbolo de esto es un grupo de unas organizaciones donde proclaman la obediencia, la creencia al único Dios. Y la gente dice, no, si es que yo voy allá y ahí hablan de Dios. Voy allá, hablan de Dios, dice. En toda iglesia, dicen ellos, ¿va? La gente hablan de Dios, dice. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo vaya allá, dice, y no vaya a la suya? Entonces, el problema es que la gente, el ser humano, se ha inclinado, entre comillas, a seguir obediencias, creencias, que de repente creen que ellos la están siguiendo porque Dios las ha demandado. Y Mateo 15:13 dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Verdad? Entonces, en el caso de las denominaciones, de las sectas religiosas que abundan, que son demasiadas, hay mucha gente que de repente puede ser honesta consigo mismo, pero de repente no están obedeciendo, no están creyendo como demanda nuestro Dios, ¿verdad? Que Él requiere una adoración, requiere una obediencia a Él, al único Dios. Entonces, acerca de la creencia es una idea o pensamiento, hermanos, que se asume como verdadero. Una falsa creencia muy extendida, y está entre comillas, relacionada al sangrado nasal, dice, como con una subida de la tensión arterial. 2, conjunto de creencias, de normas, de comportamiento y de ceremonias, de oración, de sacrificios que son propias de un determinado grupo humano, con las que el hombre reconoce, según las personas que de repente no están creyendo o no están obedeciendo como demanda el Señor. Entonces, con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, o sea, un Dios o varios dioses. Una parte importante de la población de repente no abandonó o no ha abandonado su creencia, como el caso de estas personas que se encuentran en esta parte, que veo que aquí no la estoy viendo, que me la tapa esta parte. Pero bueno, según su vinculación con la religión, estas personas que se vinculan con la religión, históricamente, hermanos, las religiones han tenido un peso muy importante, tanto en la vida de los individuos como en los acontecimientos políticos y sociales. Por eso conviene que estudiemos o analicemos a través de la palabra de Dios a distinguir entre creencias religiosas y creencias seculares. Creencias religiosas, las creencias religiosas, según los diccionarios, como su nombre indica, están ligadas a una religión, independientemente del grado de la extensión y popularidad de estas. Eso significa que se adscriben a ideas dogmáticas que no deben ser cuestionadas, a ciertos rituales o a principios basados en lo sobrenatural. Entonces, muchas personas no han podido tener la diferencia o diferenciar. Y sabe una cosa, hermano,
que usted también lo sabe perfectamente bien. Como miembros de la Iglesia de Cristo, que de repente estudiamos y leemos la palabra de nuestro Dios, la mayoría de las religiones poseen sus fuentes teológicas, un determinado o indeterminado número de escritos o tradiciones orales que se consideran ya sean inspirados, según ellos, o revelados por divinidades. Entre otros está la Biblia. Pero acá está algo interesante. Entre otros está, entre nosotros, por ejemplo, está la Biblia, que es para los cristianos. El Corán para los musulmanes. El Torah para los judíos. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, por eso mucha gente dice, ¿y usted es católico o es evangélico? ¿Verdad? Mucha gente, yo no sé si a usted le han preguntado, pero a mí me lo han consultado y me dicen, ¿usted es, de qué ministerio es usted? ¿Evangélico o católico? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usamos la Biblia. Entonces ellos creen que todos estamos en el mismo, ¿va? En el mismo esquema, en el mismo sistema de ideas teológicas humanas. Entonces, es bueno considerar esta. Entonces, las creencias religiosas se refieren a un estado mental en el que se opone o se pone la fe en algo sobrenatural, sagrado o divino. ¿Cuántas personas religiosas o sectarias, para ser más específico, ellos consideran que tienen el poder, el don, aún el don milagroso, para hacer algo sobrenatural? Y mucha gente dice, no, esa persona es ungida de Dios. Esa persona dice, hace prodigios, hace milagros, hace sanidades, y empiezan a enumerar algo sobrenatural. Que nosotros, considerándolo a luz del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que sí existieron algo sobrenatural, pero existió en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles hicieron el trabajo, tanto Cristo como los apóstoles. Pero ya hoy, dígame, ¿quién puede hacer algo sobrenatural? Entonces, de tal estado se relaciona con la existencia, hermanos, de características y culto hacia una deidad o deidades. La intervención divina en el universo y la humanidad la vida humana, perdón, los valores y prácticas centradas en las enseñanzas de un líder espiritual. Mucha gente utiliza a estas personas y las considera a veces que hasta son dioses, son de minúscula, son capaces y los consideran así, de esa manera. Entonces, la distinción entre creencia, o sea que la palabra griega es pistis, ¿va? Y fe, elpis, es que los artículos de la fe constituyen una verdad de carácter superior que ningún filósofo puede discutir. La fe que yo deposite en el Creador, ningún filósofo la puede discutir, ¿verdad? Se puede entender entonces ahora por qué hay muchas, de repente, creencias religiosas hoy en día. Y mucha gente, hermanos, está depositando su creencia en una falsa religión, creyendo en su mente que lo que está haciendo, pues proviene de Dios. Y que Dios realmente estas organizaciones religiosas, sin saber que si es aprobado o si es aprobación de nuestro Dios, su creencia, su adoración, etcétera, y todo lo que ellos realizan. Vayámonos al Nuevo Testamento entonces, porque necesitamos ver lo del Nuevo Testamento. Y esto lo estuvimos estudiando cuando yo expuse esta predicación aquí en el lugar donde estoy. En el Nuevo Testamento, hermanos, cultos y grupos en el periodo romano. Por ejemplo, sabemos bien de los fariseos. Era una fuerza poderosa, ¿va? En Judea, del siglo I. Así que los primeros cristianos compartían varias creencias, de repente, de los fariseos, como la resurrección, la retribución en el otro mundo, los ángeles, la libertad humana, la divinidad, providencia. Este otro grupo de los saduceos eran particularmente poderosos en Jerusalén. Aceptaban ellos solamente la ley escrita, rechazando las interpretaciones tradicionales
aceptadas por los fariseos, tales como la creencia en el castigo en la otra vida, la resurrección del cuerpo, ¿va? Los ángeles y los espíritus, muchas cosas. Entonces ellos hacían los saduceos. Los esenios eran a sectas, a políticos. Una de las 3 o 4 grandes escuelas judías de la época, aunque no se los menciona en el Nuevo Testamento, algunos eruditos teorizan que Jesús era un esenio, dicen ellos. Pero son los eruditos los que mencionan. O era cercano, dicen ellos. Pero lo que me llama la atención a mí, hermanos, es que cuando nace Jesús, nace una esperanza universal para toda la raza humana, que todos depositáramos su creencia en él. Mateo 1:21. Y dará salud, dice, un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos, mire, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es así como nace una nueva luz, una creencia con fundamentos, una creencia bíblica, ¿verdad? Una esperanza de salvación a la humanidad, porque es el único que puede salvar. De ahí los dioses paganos no pueden salvar. Pero en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sí. Es así entonces como nace. Jeremías 31:34 dice, y nos enseñará más. Y no enseñará, dice, más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, siguiendo la secuencia de la creencia, era admirable, hermano. Como unánimes la gente creía en Cristo, el Salvador del mundo. Hechos 8:25. Y ellos, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios o predicada, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. En muchas poblaciones. El Dios verdadero. Hechos 10:42. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 13:7. Que estaba con el procónsul Sergio, Paul, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír el qué, la palabra de Dios. Hechos 17:23. Porque pasando, dice, y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, dice Pablo, en el cual estaba inscrito, o una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, les dice Pablo. Y Hechos 7:40. Haznos dioses, dice, que vayan delante de nosotros. 14:11. Dios dice, bajó, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Al Dios no conocido. Pensaron, cuando Pablo lo muerde la víbora, en Hechos 28:6, pensaron que era un Dios, por lo que le aconteció, ¿va? Sobre la víbora, que lo muerde, y ellos esperaban que pasara algo, y ellos se sintieron, bueno, este es un Dios. ¿Ya? Entonces, en aquella época, hermanos, tiempos primitivos, existía esta situación, ¿va? Pero ¿cuál era y cuál es la forma en que se halla o se encuentra la creencia solamente en la actualidad en el Dios verdadero, en el Hijo de Dios, en el Padre, en el Nuevo Testamento, ¿va? Bueno, lo sabemos perfectamente bien que es a través de la palabra de nuestro Dios.
Y la palabra de Dios, toda, dice Timoteo, según Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para instruir, para enseñarnos, para corregirnos, para todo. Entonces la palabra de Dios es fundamental. En este caso, el Evangelio de Cristo era y sigue siendo lo que se predicaba y que produce creencia o fe, según Marcos 16:14. Finalmente, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y conocemos perfectamente bien por qué Jesús les estaba reprochando la incredulidad a ellos, porque ellos no habían creído a quienes les había dicho, miren, resucitó Cristo, ya no está en la tumba. Ese es el verdadero Dios, el verdadero Salvador, el que nació para liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Pero como el hombre tiene su parte, ¿verdad? Dios ya tiene su plan, tiene su palabra, pero ¿qué pasa? De que el mismo hombre es el que decide si adora a dioses o adora al verdadero Dios, ¿verdad? Es una decisión de él por su libre albedrío, porque Dios no obliga a nadie a que le obedezca, a que le adore. Él quiere verdaderos adoradores, como dice San Juan, ¿va? Que le busquen. Pero él quiere verdaderos adoradores, que lo hagan en espíritu y en verdad. Entonces, la fe, y lo que dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La predicación entonces del evangelio fue importante y es importante. En toda, no ha cambiado, no ha menguado la misma esencia del evangelio de Cristo para salvar a la persona que lo obedezca y que empiece entonces a inclinarse o a inclinar esa obediencia, esa creencia en el único Dios, ¿verdad? Entonces, la predicación del evangelio fue importante y va a seguir siendo hasta que Cristo retorne, ¿verdad? En eso se tiene que depositar la creencia, una fe sólida, una fe realmente con convicción de que Cristo murió y fue sepultado y que resucitó. Sabemos de que fe significa confiar en Dios, ¿va? Aun cuando usted no lo entendemos, no sabemos, no lo miramos, pero lo podemos adorar aun cuando tenemos duda. Cuando usted dice, bueno, yo sé que Dios no me está mirando, pero yo lo voy a adorar, ¿verdad? La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Dios es nuestro Padre y se necesita fe para creer que Dios nos ama y que Él provee para nuestras necesidades. Bueno, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, algo imperativo, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La creencia en Cristo, hermano, supera toda creencia falsa, toda creencia a dioses que no le van a poder proveer lo que provee el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque toda creencia en dioses es una creencia vana, es una creencia falsa. ¿Cómo va? Mucha gente en aquellos tiempos y ahora, en estos tiempos, hay gente de que cree que si cree en un objeto, en un ídolo, por ejemplo, que le va a hacer el milagro. Y la verdad, la cosa es que ese es un Dios falso, es un Dios pagano, es un Dios que no hace nada. Entonces, la multitud de personas creyeron el mensaje. Y mira, hermano, porque toda creencia en dioses es una creencia vana. Y esto lo que hace es provocar a ira a Dios, al creador de todo el universo. La multitud de personas creyeron en el mensaje purificador que se predicaba, la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección de Cristo.
Eso era fundamental. Y es fundamental creer, como lo dicen los textos de Hechos 8:4. Imagínense que, ¿por qué predicaban ellos? Porque estaban convencidos de que Cristo era el Salvador, que Cristo había muerto. Por eso predicaba Ananí, este muchacho en ¿cómo se llama? En Samaria, ¿verdad? Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, dice, anunciando el evangelio, para que la gente creyera en Cristo. Pero los que fueron esparcidos, dice. Luego el verso 12 dice que cuando creyeron, eso se llama convicción. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces no ha cambiado esa actitud positiva de poder adorar, servir y depositar toda la creencia con una venda en nuestros ojos en nuestro Salvador. No se puede cambiar, decir, bueno, yo creo que Dios a mí no me escuche, no me provee lo que yo le pido. No, es que usted tiene que depositar esa creencia hacia Dios con los ojos vendados, ¿verdad? Por todo lo que nosotros sabemos a la luz del Nuevo Testamento. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Dice, y rogó a Felipe, mire, que subiese y se sentara con él en el carruaje. Y Felipe, abriendo su boca, empezó y desde ahí comenzó a anunciarle o a predicarle el mensaje de salvación. En 2:36 sabemos perfectamente bien que esta gente depositó esa convicción, esa creencia, esa fe. Y fueron, ya sabemos la historia de las personas que fueron sumergidas en el agua para perdón de los pecados. Termino entonces, hermano, mi participación. Es verdad de que no en toda creencia que tenga la persona lo llevará a la salvación. Recuerde que hay muchas creencias, de eso no hay ninguna duda. Que es un conjunto de creencias, un conjunto de dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y de temor hacia ellas, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto o rendirle culto supuestamente a nuestro Dios. Y a veces hacen hasta sacrificios que no tienen nada que ver. Y Romanos 10:16, más no todos, dice, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice, no han oído, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, lo que Dios exige, el verdadero Dios exige a cada uno de nosotros como cristianos, es que siempre tengamos auténtica fe, que creamos, que estemos convencidos que lo que nosotros hacemos en la vida cristiana es para Dios y es el único que merece toda la honra y toda la gloria. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vivieron los maravillosos actos de Dios y fueron bendecidos por Él a consecuencia de su fe, de su credibilidad. Por ejemplo, Moisés tenía fe en Dios y él, mire, guiado por Él, por nuestro Dios, pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones de Faraón y comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto. Abraham también tenía fe en Dios. Estaba dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su único hijo. Y finalmente, Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia, mire, se multiplicara
y formar a grandes naciones. Entonces yo no puedo dudar de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos auténtica fe en el Señor hoy en día nosotros. ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo está el cristianismo? El verdadero cristiano. Tal vez algunos hermanos y hermanas al oír hablar de la fe declaren con confianza que ellos sí la tienen. Tengo fe en Dios al 100%. Reconozco a Dios en todo momento, lo que demuestra que soy una persona de fe. Creo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Siempre que oremos hay que confesar, no olvidemos de repente nuestros errores, nuestras faltas a nuestro Padre a través de Cristo, y Él nos va a perdonar cualquier falta, cualquier ignorancia, pero hay que hacerlo de la manera correcta y no hay que dejar de tener esa creencia sólida en el único verdadero Dios. Así que le agradezco por la oportunidad y por la paciencia que de repente me tuvo para poder escucharme y para ir leyendo de repente las diapositivas y esperando que de repente podamos comprender acerca de la única forma o de la única creencia, porque al final el ser humano es el culpable. Al final el ser humano, la humanidad es la que se inclina, ¿verdad?, a hacer otras cosas que no dice, que no manda Dios. Para terminar, como dice Levíticos 10:1 y 2, ¿va? Aquellos hombres que estaban preparados para rendir holocaustos, llegaron y pusieron fuego extraño del que Dios nos mandó. Entonces, hay que tener bastante cuidado en cuanto a eso. Y si hay amigos por el lado de Facebook que están oyendo, pues, o personas que de repente no están haciendo lo que dice el Señor, pues hay que buscar el camino correcto y hay que rendirle la única adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, por esta oportunidad que se me permitió y gracias al hermano Ángel Lagos que me dio la oportunidad también de poder participar en este evento de esta predicación de esta noche. Gracias, hermanos. Cualquier cosa, cualquier interrogante, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues sería buenísimo que la pudiéramos compartir en esta noche.